Les adelanto que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción en homicidio doloso es de 48%. Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024. Prácticamente la mitad. Es decir, junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. Esa es la cifra que queremos compartir el día de hoy, que más allá del número, pues representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron, 41 vidas salvadas o que no fallecieron en junio de 2026 frente a septiembre de 2024. En los últimos 2 años, México se convirtió en uno de los países de América Latina donde la tasa de homicidios diarios se sitúa por debajo del promedio regional. Detengámonos un segundo en esto. México, el país que atravesó la llamada guerra contra el narco, el país de las fosas, de los desaparecidos, de las madres buscadoras, de los titulares internacionales que durante años solo parecían poder hablar de sangre, cárteles y muerte. Ese país registra hoy una reducción histórica de los homicidios dolosos. Y no fue magia, como se decía hace años más al sur del continente. Fue una estrategia, con políticas concretas, con decisiones sostenidas, con nombres y apellidos, aunque ciertos sectores políticos y mediáticos se nieguen a pronunciarlos porque la realidad les arruina el relato. En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo un 48%, de 86,8 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 45,6 en junio pasado. Dicho de otra forma, 41 personas menos asesinadas cada día en México, 41 vidas al día, 41 familias que no reciben una llamada imposible. Ayer en la mañanera, Claudia Sheinbaum mostró un gráfico que casi no necesita explicación porque condensa varios sexenios de la historia reciente de México. Ahí está todo. El récord de inseguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, ese señor que ahora anda por España dando lecciones de democracia y libertad abrazado a José María Aznar. Ahí está también el aumento durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que por lo menos tuvo el buen gusto de no dedicarse a enseñar nada a nadie desde que se retiró, cosa que se agradece. Ahí está después la contención durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con esa política de abrazos no balazos que tanto ridiculizaron opinadores profesionales, expertos en pedir sangre ajena desde estudios de televisión. Y ahí está finalmente la disminución histórica con Claudia Sheinbaum, porque la estrategia empezó a funcionar. Y no hablamos solo de homicidios, también se reducen desapariciones y otros tipos de violencia. Es decir, no estamos ante una manipulación aislada de una cifra conveniente. Es un cambio de tendencia en uno de los problemas más profundos, más dolorosos y más difíciles de México. Y por eso hay que analizarlo, entenderlo y sobre todo hay que decirlo en voz alta, porque cuando desde Washington, Madrid o Miami quieren intervenir en la política mexicana, la palabra favorita es narcoestado. La repiten como mantra. Pero cuando los homicidios bajan de forma inédita, entonces de pronto todos se quedan sin micrófono. Qué curioso, ¿no? Para hablar de México como amenaza, siempre hay espacio. Para hablar de México como ejemplo, silencio sepulcral. Este logro importa también porque desmonta una mentira muy peligrosa, la idea de que la seguridad solo puede construirse con guerra. La idea de que para bajar homicidios hay que encarcelar a medio país, militarizarlo todo, disparar primero, preguntar después, aceptar tutelajes extranjeros y convertir los barrios populares en territorios ocupados. Esa doctrina que ya vimos con Calderón, también en Colombia y que vemos en Centroamérica. Vamos, que la vemos en cada país donde la derecha promete orden y deja cementerios. Y mientras lo vemos en otras latitudes, México está construyendo otra cosa, con inteligencia, investigación, coordinación institucional y atención a las causas,
con presencia del Estado, sí, pero no solo del Estado armado, también del Estado que garantiza derechos, empleo, educación, oportunidades, programas sociales, infraestructura, comunidad y futuro. Y todo esto sucede en el mismo momento en el que Estados Unidos aumenta su presión sobre México con operaciones encubiertas, filtraciones interesadas, acusaciones judiciales y la narrativa del narcogobierno, sostenida también por algunos sectores de la derecha mexicana que sueña con que Washington le devuelva por la vía de la injerencia lo que no puede ganar en las urnas. Por eso este dato es tan político. No habla solamente de seguridad, también habla de soberanía. Habla de si México puede resolver sus grandes problemas desde un proyecto propio o si debe aceptar que otros vengan a administrarle la violencia en nombre de la cooperación. Y la respuesta por ahora es clara: México puede. Hoy en la base América Latina hablamos de la reducción histórica de los homicidios en México, del balance de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, de la herencia de Calderón y Peña Nieto, de la contención iniciada con López Obrador, de las políticas de atención a las causas y de un logro enorme para el pueblo mexicano: el avance de un proyecto de paz y de vida frente a quienes solo supieron ofrecer guerra, miedo y muerte. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Una buena y bonita noticia sobre México y desde México para terminar con la primera temporada de la base América Latina. Mañana nos vamos de vacaciones y vamos a retomar en agosto y qué mejor manera de finalizar que con esta noticia, ¿no? Marco Teruggi, ¿qué nos traes? Querida Ina, vamos a analizar los últimos datos acerca del descenso de homicidios dolosos en México, lo que representa el dato en sí y la tendencia, y comprender de conjunto cómo fue posible llegar a este resultado que, visto en perspectiva, es muy positivo. Estefanía Veloz, los que decían que abrazos no balazos no funcionan, los que denunciaban cualquier cosa de las políticas de seguridad de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, ¿qué dicen hoy, ayer? ¿Están callados o qué pasa ahí? Ina, llama mucho la atención que hay 2 estados en México que no logran reducir estos homicidios y son los de mano dura, son estos que no quieren participar con la estrategia de seguridad, pero casualmente los medios no hablan de ellos. Uno es Guanajuato, por si les suena, ya les voy a explicar cómo es que parece que en estos estados no pasa nada, pero en realidad está pasando todo. Y hoy, para analizar este tema, también contaremos con el diputado federal, vocero de Morena, analista del Sinsonte y de la base América Latina, Arturo Ávila. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. En esta sección nos ocupamos de los datos, y lo que importa en los datos es muchas veces la tendencia, es decir, no los datos aislados, que importan, claro, sino sus líneas de evolución, de dónde vienen, cómo vienen y hacia dónde se dirigen. Eso es clave para entender algunos fenómenos como el que nos ocupa en el día de hoy, la reducción de los homicidios dolosos en México, un tema importantísimo. Y arranquemos sin más preámbulos con el primer dato duro puesto en su tendencia. En México, entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la incidencia de homicidios diarios en el país se ha reducido en 48%. Es decir, en un año y 9 meses, la tasa de homicidios dolosos disminuyó casi en la mitad, pasando de un promedio diario de 86.9 en septiembre del 24 a 45.4 en junio del 26. Vean la gráfica en la pantalla. Arriba a la izquierda es septiembre del 24, es decir, un mes antes de que iniciara el gobierno de Claudia Sheinbaum, y abajo a la derecha es el dato a junio de este año. ¿Ven cómo la curva de homicidios dolosos está permanentemente a la baja, salvo algunos momentos de meseta? Esa es la tendencia que lleva al dato de hoy. Escuchemos unos segundos a la responsable del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa, en la mañanera. Se observa, ya lo adelantaba la presidenta, una disminución del 48% entre el inicio de la administración. En este mes se registraron, en septiembre de 2024, se registraron 86.9 homicidios diario en promedio, y el mes que acaba de concluir cerró con un promedio de 45.4 homicidios diarios, siendo también el mes más bajo de todo este periodo analizado. En la siguiente lámina destacamos la reducción observada desde el inicio de la presente administración. Ya lo señalaba, el cierre de septiembre de 2024 fue de 86.9
y este mes que acaba de concluir 45.4, lo que significa 41 homicidios dolosos menos por día. Bien, subrayemos dos elementos más del dato de reducción de 48% de homicidios dolosos. Primero, que esto significa que existen 41 homicidios menos al día. Como decía, dicho de otra manera, 41 personas siguen viviendo, 41 familias no tienen que llorar la pérdida de un familiar. Y saquen el cálculo. Esto quiere decir 1.230 personas por mes, casi 15.000 en un año. Es muchísimo. Segundo elemento, que no solamente la tendencia es casi constantemente a la baja, sino que el dato de junio de 2026 es el más bajo de toda la serie desde septiembre de 2024. O sea, que es un dato positivo puesto en tendencia y en absoluto, o sea, visto de las dos maneras, no hay mejor dato. Pero antes de continuar, Marco, ¿de dónde salen esos números? La fuente de los datos, importante, proceden primero de las fiscalías de las 32 entidades federativas del país. Luego son revisados por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, que a su vez chequea las carpetas de investigación para confirmar completamente los números, o sea que tienen doble verificación. Y es el mismo método que se utilizaba con los gobiernos anteriores de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Esto es importante porque no se puede decir entonces que se cambió el método para contabilizar y que por ende hay datos falseados. Con la misma metodología están los números a la baja de manera muy clara. Luego este dato nacional puede desagregarse por estados, es decir, cuál es la tasa de homicidios dolosos en cada uno de ellos, así como su tendencia. Escuchemos unos segundos esto que lo explican. En este periodo, 8 entidades federativas concentraron el 54% del total de los homicidios dolosos en todo el país. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 8.8% del total de homicidios a nivel nacional. En segundo lugar, Baja California, que representa el 8.1% del total. En tercer lugar, Chihuahua, con un 7.8%. Le sigue Sinaloa en cuarto lugar. En quinto lugar, el Estado de México. En sexto lugar, Guerrero. En séptimo, Morelos. Y finalmente, en octavo lugar, Veracruz. Bueno, detengámonos acá y repasemos lo negativo y lo positivo de estos datos. Vamos paso a paso. Primero, que el foco de homicidios, con el 54%, está concentrado en 8 estados. O sea, más de la mitad de los homicidios dolosos en México ocurren en 25% del territorio, un cuarto. Más específicamente, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerreros, Morelos y Veracruz. Dentro de esa fotografía de los estados más afectados, existen a su vez tendencias positivas. Si vemos el caso de Guanajuato, el estado con más homicidios, con 8.8%, este tuvo a su vez una baja de 68% diario de febrero del año pasado a junio de este año. Es decir, que sigue con números altos, pero dentro de una tendencia a la baja. Por eso leer la tendencia es importante. Cada uno de estos estados más violentos tienen a su vez su propia explicación o dinámica particular. Si vamos al caso de Sinaloa, el cuarto con más homicidios dolosos con el 7%, tenemos que la violencia allí se disparó a partir de la captura del Mayo Zambada en julio de 2024. Una captura que estuvimos analizando aquí la semana pasada en un programa que les recomendamos ver si no lo hicieron todavía, donde vimos cómo Estados Unidos mintió al negar que el FBI había participado de la operación ilegal para secuestrar al Mayo Zambada. Bueno, ese arresto desató la guerra dentro del cártel de Sinaloa y eso explica cómo la violencia se disparó en el estado de Sinaloa. Entonces, se trata de una dinámica regional que no es extrapolable al conjunto del país, sino que es muy focalizada. Luego tenemos a su vez el dato de que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó en 29 de las 32 entidades federativas del país entre el primer semestre en el 2025 y el primero del 2026, en particular en San Luis Potosí con 81.7 menos, Zacatecas con 61.8% de disminución o Quintana Roo con 60.1 menos de homicidios. Y para seguir armando el mosaico de datos, pasemos ahora a otros índices presentados por el gobierno, en particular a lo que hace a los delitos de alto impacto. Escuchemos primero unos segundos, adelante video.
En esta gráfica se presenta la información desglosada de manera mensual de los delitos de alto impacto acumulados de septiembre de 2024 a junio de 2026. Es una tendencia claramente a la baja. Si comparamos el inicio de la administración con junio de 2026, la reducción en este caso es del 32% en los delitos de alto impacto, destacando también que junio de 2026 es el mes más bajo de toda la serie analizada. Bien, repasemos esto. Tenemos que los delitos de alto impacto disminuyeron 32% desde el inicio del mandato de Sheinbaum a la fecha. Otra vez tenemos acá las dos cosas, la tendencia, que es constantemente a la baja, así como el número en sí, donde junio del 26 es el más bajo de toda la serie. Esto puede verse en diferentes delitos. Veloz, ¿me ayudarías, por favor, para enumerarlos? Claro que sí. Veamos en la comparativa entre el primer semestre del 2025 y yendo de mayor a menor. Lo que más disminuyó son los secuestros extorsivos, con menos de 26.6% del promedio diario, seguido de los robos a transportistas con violencia, con menos 25%, y el robo de vehículos con violencia, con menos 22.9%. En materia de robos, negocio con violencia, tenemos, por ejemplo, que bajaron 13.7%, y en un tema tan importante como los feminicidios, la baja fue de 10.7% en promedio diario, que es bueno, pero todavía hace falta que siga disminuyendo. Exactamente. Ahora bien, antes de ir a las causas o las políticas que explican las disminuciones, hagamos un ejercicio comparativa abriendo más el mapa temporal. Así que volvamos al tema de los homicidios dolosos y pongámoslo en una línea de tiempo más grande. Adelante video, por favor. De Fox a Calderón, homicidios aumentaron de 28 homicidios diarios a 70 homicidios diarios. De Calderón a Peña, los homicidios aumentaron de 70 homicidios diarios a 100 homicidios diarios. 30 homicidios diarios más en el periodo de Peña Nieto. En el periodo del presidente López Obrador disminuyeron de 100 homicidios diarios a 91.7. Y en lo que llevamos nosotros, que todavía no cumplimos 2 años, 1 año, 9 meses, hemos disminuido los homicidios dolosos de 91.7 a 49.7. Quisiera que nos detengamos acá en 4 números que nos dan la tendencia completa sobre 20 años, porque permite situar mejor la dimensión de la disminución de los homicidios dolosos que estamos analizando. Vean lo siguiente, durante el sexenio de Calderón los homicidios dolosos aumentaron 148%. Recuerden que fue cuando declaró la falsamente llamada guerra contra el narco, en la que el propio gobierno estaba coludido con el cártel de Sinaloa. Y en el sexenio siguiente, es decir, Peña Nieto, los homicidios aumentaron 42%. Así que tenemos de inicio de siglo hasta 2018 una curva que solo sube. Luego con AMLO primero se estanca, luego comienza a disminuir lentamente hasta reducir los homicidios en 9%. Y ahora tenemos el momento de más descenso marcado. Se ve claro cómo se mueve la tendencia. Sube con los sexenios neoliberales, se estanca a partir del 18 y comienza la reducción que sigue hasta hoy de manera cada vez más marcada. Son datos, no son opiniones. Y para que vean lo difícil que es reducir los homicidios dolosos, hoy el país está en su número más bajo desde el año 2015. Es decir, aún con esta disminución tan marcada, se está lejos de cómo estaba el país antes de que Calderón lo sumergiera en un baño de sangre. Desatar el infierno como hizo con su guerra contra el narco es fácil, pero arreglar todo eso cuesta muchísimo. Implica mucha voluntad política y un cambio de estrategia claro, que es lo que pasó a partir del año 2018. Y ese cambio de política implica una combinación de líneas de trabajo, como la atención a las causas, que significa brindar posibilidades a la juventud, es decir, posibilidad de estudio, de deporte, de trabajo, de habitar colectivamente el espacio público para que no quede en manos del narco. Y no solo eso, sino que hay algo que no suele decirse y que es el cambio de modelo económico, es decir, dejar atrás el sistema neoliberal donde las oportunidades de progreso están clausuradas para la mayoría y pasar a un
una economía que apuesta a la creación de empleos, de consumo interno, de aumento de salarios, de programas sociales para las personas en sectores vulnerados. Esto es atender las causas, ¿no, Margot? Como decía López Obrador. Ese es el macro escenario de atención de las causas. A esos puntos que dicen Ina y Estefanía pueden agregarse operaciones como la llamada Operación Enjambre, que la llevó y la lleva adelante el gobierno persiguiendo a funcionarios que están coludidos con sectores del narco, como pasó con más de 15 funcionarios, entre los cuales, por ejemplo, recordarán el alcalde del municipio de Tequila, que ya fueron detenidos pertenecientes al partido de gobierno o a partidos de oposición. Y claro, la política para bajar los números es también la de las armas y la inteligencia, porque es todo junto. Veamos algunos números en boca de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado cerca de 77 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, con lo que se ha evitado que millones de dosis lleguen a las calles. Desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio del 2026, han sido detenidas 59.500 personas. Se han asegurado 31.000 armas de fuego y casi 500 toneladas de droga. Entre ellas, 2.000 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanilo. Asimismo, el Ejército y la Marina han inhabilitado 2.600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Estas acciones evitan que millones de dosis de droga lleguen a las calles y representan una afectación directa a las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. Bien, llegados acá, tenemos un panorama de los números y de sus tendencias, que son favorables como vimos. Claro, falta mucho y para quienes están afectados por la violencia, todas estas explicaciones, estos gráficos, estas tendencias, estos datos son obviamente insuficientes. Y dentro del cuadro de quienes siguen más afectados están también quienes buscan a sus familiares desaparecidos, que, recuerden, se movilizaron, por ejemplo, en Ciudad de México durante la inauguración de la Copa del Mundo para mostrar ante las cámaras a sus hijos, hijas, hermanos que están desaparecidos. Sobre este tema, si tomamos, por ejemplo, este año 2026, tenemos que de enero a junio se registraron 11.746 reportes de personas desaparecidas en el país. De ese total, 6.978 fueron encontradas, de las cuales 434 fallecieron y 4.768 siguen desaparecidas. Esto según datos del Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda. Existe a su vez un debate sobre el número total de desaparecidos en el país, donde el número es de 130.000 que manejan algunas organizaciones. Es cuestionado por el gobierno al hacer su desglose, aunque ese tema amerita todo un programa y los números, sean como sea, son muy altos. Sobre ese tema, el gobierno anunció recientemente la puesta en marcha del Centro de Mando de la Alerta Nacional, que coordina la Comisión Nacional de Búsqueda y participa en la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Se trata de un mecanismo para que cuando una fiscalía tiene conocimiento de una desaparición, exista una alerta inmediata a todas las instituciones para la búsqueda de dicha persona. Así que aún falta mucho, en particular en esa materia tan dolorosa. De eso no hay ninguna duda. Así como tampoco hay dudas, ateniéndonos a todos estos datos que presentamos acá, que el país está logrando disminuir los homicidios dolosos, los crímenes de alto impacto, es decir, revirtiendo de a poco uno de los peores legados del neoliberalismo, o mejor dicho, el narconeoliberalismo que convirtió a este país en una gran fosa común con estados enteros entregados al poder de los cárteles y una violencia totalmente salida de cauce. ¿Cuánto tardará en revertirse todo ese legado tan difícil? Bueno, es complejo precisarlo. Por el momento, la voluntad política está, los números están, tanto en el absoluto como, decíamos al principio, en la tendencia, que es lo que importa muchísimo. Muchas gracias, Marco. Aquí hay violencia que necesitamos acabarla, pero no con la ley de el talión, no, como quieren los conservadores. Diente por diente, ojo por ojo, así nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. No, hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia. No les gusta, no me importa que no les guste cuando digo abrazos, no balazos, porque estoy seguro que si atendemos las causas, sí, la gente tiene para vivir con
justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza, si todos tenemos la oportunidad de estudiar. De esa manera vamos a ir enfrentando el flagelo de la violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y eso es lo que vamos a seguir aplicando. Adelante, Veloz. Vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Hace unas semanas la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, hizo una ronda de entrevistas en los principales foros de televisión y radio de la Ciudad de México y en todos ellos la recibieron con la amabilidad que les presentó al público como interés periodístico espontáneo por escuchar a una mandataria pues del norte. Lo que casi nadie aclaró mientras la entrevistaban es que buena parte de estos foros llevaban años cobrando contratos de gobierno que ella encabeza, o sea, del gobierno de Chihuahua, de manera que aquella cordialidad tenía detrás una relación comercial que el espectador no estaba viendo. Hoy voy a explicar con documentos y con titulares por qué a los dos estados gobernados por el PAN, cuyos resultados en seguridad están entre los peores del país, Chihuahua y Guanajuato, la prensa nacional los trata con una consideración que no le concede a ningún otro gobierno, pues de ningún otro partido. Así es, el titular de Polemón describe exactamente esa maniobra. Maru Campos hace gira en medios que cobraron millones del erario chihuahuense. La nota reconstruye cómo la gobernadora fue pasando por distintos programas nacionales que la trataron como una invitada de lujo y luego coloca al lado de cada entrevista el dato que la vuelve sospechosa, que es el monto que ese mismo medio había recibido de su administración. Cuando uno lee las dos cosas juntas, la entrevista deja de parecer un ejercicio periodístico y empieza a parecer la entrega de un servicio que ya estaba pagado desde hacía un tiempito. A mí lo que me parece más ofensivo para el público es el uso de la palabra orgánico, Estefanía, porque cuando un conductor abre su programa diciendo que recibe a la gobernadora de manera espontánea, está describiendo como un gesto de curiosidad lo que en realidad es el cumplimiento de un contrato. El espectador que ve esa entrevista cree que está frente a un medio que decidió por su cuenta y por criterio informativo darle espacio a una funcionaria cuando lo que está ocurriendo es que ese espacio se compró con anticipación y con recursos públicos. Ese engaño sobre la naturaleza misma de la conversación es en el fondo la parte más grave porque no se le miente al ciudadano sobre un hecho concreto, se le miente sobre qué clase de periodismo está consumiendo. El tamaño de ese gasto lo documentó Zona Free en una investigación titulada Maru Campos gasta, escuchen bien, 2.504 millones para el control de medios y distorsión informativa que se apoya en los propios informes de la Secretaría de Hacienda del Estado. El reportaje calcula que entre septiembre del 2021 y diciembre del 2025, el gobierno de Campos destinó más de 2.500 millones de pesos a comunicación social y se toma el trabajo de explicar para qué sirve una cantidad así. La conclusión de los reporteros es que ese dinero paga una cobertura favorable y sobre todo garantiza que ciertos asuntos no se toquen, entre ellos la impunidad que existe en el Estado frente a los homicidios y los feminicidios, el crecimiento de la deuda pública y los contratos que terminaron favoreciendo a su esposo. Qué casualidad, su esposo ya fallecido, además del señalamiento que hizo la propia FGR sobre presuntos sobornos que le habría entregado el exgobernador preso César Duarte. Aquí conviene detenerse en cómo funciona esta clase de censura, porque no se parece a la que uno imagina cuando piensa en un gobierno autoritario. No hay una orden que prohíba publicar, no hay, digamos, un funcionario amenazando a un editor por teléfono, no hay un periódico clausurado. Lo que hay es un flujo constante de dinero que vuelve poco rentable investigar a quien te paga, de modo que el reportaje incómodo simplemente, pues nunca se encarga, nunca se escribe y nunca ocupa un lugar en la portada. El lector jamás percibe que le están ocultando algo porque no ha ocultado nada, porque no hay rastro visible en ninguna página, y esa es precisamente la eficacia de este método que consigue el silencio sin que el silencio pues se note. Para que no parezca la denuncia solitaria a un medio local con algún resentimiento, hay que decir que este gasto también lo registran las organizaciones que vigilan el dinero público a nivel nacional. La plataforma Ojos al Gasto de Política Colectiva ubicó a Chihuahua como la entidad que más invirtió en el país en comunicación social y así lo levantó el titular
tarde, La Verdad de Juárez. Gobierno de Chihuahua y municipio de Juárez concentran el mayor gasto del país en comunicación y publicidad. Estamos hablando del estado más caro de México en materia de propaganda gubernamental y por un margen considerable respecto a los demás. Y eso pues no le ha servido de mucho a la gobernadora, ¿no? Así es, y conviene poner los números y los nombres. Solo durante 2025 el gobierno de Chihuahua gastó 748 millones de pesos en ese rubro, una cifra que rebasó en 378% el presupuesto que le había aprobado su propio Congreso. Y el reparto de ese dinero, según los controles de Hacienda que ordenó Zona Free, abarca casi todo el mapa del periodismo mexicano. En el plano nacional aparecen Televisa, que recibió alrededor de 111 millones de pesos, TV Azteca con 94, El Heraldo de México con 43, Grupo Imagen con 31 y El Universal con casi 23. Y también figuran medios que suelen venderse como críticos del poder, como por ejemplo Proceso con 17 millones o Latinos con 16,5, además de MBS Noticias, Reforma y El Financiero. En el plano local, el reparto es todavía más grande, encabezado por El Diario, propiedad de Oswaldo Rodríguez Borunda, que superó los 205 millones de pesos, seguido por Canal 44 con 92, El Heraldo de Chihuahua con 69, Norte Digital con 41, y el diario Tiempo con cerca de 36 millones. Para dimensionar lo que significa esas facturas, los reporteros las compararon con el presupuesto anual de municipios enteros de la Sierra Tarahumara, que la gobernadora mantiene en el abandono, y descubrieron que gasta en cuidar su imagen varias veces lo que gasta en esas comunidades. ¡Qué casualidad! Cuando una tiene esta lista enfrente, entiende de golpe por qué nunca leyó una investigación dura sobre Chihuahua en algunos de estos medios, y no porque al Estado le falte material, a Chihuahua le sobra, porque tiene Ciudad Juárez como una de las ciudades históricamente más violentas del país y arrasa una crisis de feminicidios que debería estar en las primeras planas de manera permanente desde hace muchos gobiernos. Lo que falta no es un hecho noticiable, lo que falta es la disposición a contarlo, y esa disposición se fue apagando conforme fueron llegando los contratos. La misma gobernadora, que aparece sonriente y descendida en los foros nacionales, gobierna un territorio donde la justicia para las mujeres asesinadas casi no existe, y ese enorme contraste no llega al público porque contarlo pondría en riesgo un convenio pues del año siguiente. El propio Zona Free resumió la lógica del asunto en otro trabajo titulado Como Pregunta: ¿cuánto cuesta la salamería y el silencio de los medios ante la corrupción de Maru Campos? La respuesta que dan los reporteros es una acusación al gremio entero, porque sostienen que ese gasto elevado en medios lastima el derecho de la sociedad a estar informada y termina sometiendo el trabajo periodístico a las líneas editoriales que se deciden dentro del Palacio de Gobierno del Estado. Con esa idea en la cabeza, pasemos a Guanajuato, que llega al mismo resultado por un camino, digamos que distinto. Hablemos de Guanajuato. En Guanajuato el gobierno no necesita repartir tanto dinero, porque el trato amable se lo garantiza con su color político frente a una prensa que comparte su discurso de mano dura. Fíjense cómo lo redacta El Universal. Designan a Gerardo Vázquez como el nuevo fiscal general de Guanajuato. Acusan que es investigado por presunta corrupción. El titular reconoce el problema y al mismo tiempo lo va amortiguando, porque acusan que y presunta están puestos ahí para bajarle un poco al volumen a un dato que en cualquier estado gobernado por Morena habría encabezado la primera plana, pero durante días. Lo que el titular envuelve con tanto cuidado es que el fiscal general del estado tiene una investigación abierta en la propia Fiscalía General de la República por haberle archivado una denuncia de corrupción contra el secretario de Salud del gobierno panista. Es un caso de compras irregulares por más de 50 millones de pesos. Cuando lo designaron, los legisladores que se opusieron desplegaron una lona que resumía el reclamo en 3 palabras: fiscal a modo. Y aún con ese antecedente, la conversación nacional apenas ocupó del tema, pero si hubiera sido de otro partido, ya quisiera ver. El motivo por el que ese escándalo no escala tiene que ver con la forma en que la prensa decide qué merece cobertura y qué no, Estefanía, porque un fiscal que guarda un expediente en un cajón no ofrece ninguna imagen aprovechable para la televisión, no hay persecución que transmitir ni operativo que grabar, y sin esas imágenes el asunto se queda encerrado en las páginas locales y no alcanza el circuito nacional. Pero si uno mira al fondo, lo que ocurre en Guanajuato es lo mismo que ocurre en Chihuahua, una institución encargada de investigar los delitos que en realidad se dedica a sepultarlos y una prensa que prefiere no escarbar.
La única diferencia real está en el mecanismo que compra esa complacencia, porque mientras en Chihuahua se paga con contratos de publicidad, en Guanajuato se obtiene gratis gracias a que el Estado funciona como el escaparate donde el panismo exhibe su modelo de seguridad y ese escaparate no puede mostrarse roto. A ver, lo que ese escaparate esconde lo reunió MX en una investigación llamada Guanajuato, la historia de irregularidades de la Fiscalía y las anomalías que continúan. Ojo que MX no es un medio particularmente morenista, de izquierda o chairo, sino todo lo contrario. Pero el reportaje documenta que ya con el fiscal nuevo, las anomalías siguieron acumulándose en varios frentes al mismo tiempo. Hubo una crisis en los servicios forenses que llevó a entregar cuerpos equivocados a las familias que buscaban a sus muertos. Hubo una agresión física contra una periodista cometida por agentes de la propia Fiscalía y hubo una filtración enorme de datos sensibles que dejó expuestos a cientos de miles de expedientes de mujeres que habían denunciado violencia. Cada uno de estos hechos por separado habría bastado para sostener una campaña nacional de indignación durante semanas si hubiera ocurrido en un gobierno de otro partido. Y sin embargo, en Guanajuato se procesaron como noticias locales que se apagaron casi el mismo día que salieron y después nadie dijo nada. Y todo esto termina por desmentir la coartada central del panismo, esa según la que su fórmula de mano dura, de fiscal inamovible y de guerra permanente contra el crimen, produce resultados que otros modelos no logran supuestamente. Guanajuato es el mejor lugar para comprobar si esa promesa se cumplió, porque ahí gobernaron con esa receta durante más tiempo y con más continuidad que en ningún otro estado. El medio El Correo lo tituló Guanajuato, 16 años de violencia bajo la gestión de Carlos Zamarripa, el fiscal eterno. Y el reportaje sirve como prueba de qué tan cierto es aquel relato de mano dura. Zamarripa permaneció al frente de la Procuración de Justicia del Estado durante 16 años, respaldado por un gobernador panista tras otro que celebraba su trabajo en público. Y durante ese periodo, Guanajuato se convirtió en la entidad con más homicidios del país en números absolutos. Los datos que dejó esa gestión son la refutación más clara de la promesa. Durante los años de Zamarripa, los homicidios dolosos en el Estado crecieron en varios cientos por respecto a cuando él llegó. La impunidad en ese delito se mantuvo alrededor del 90%, lo que quiere decir que de cada 10 asesinatos apenas uno llegaba a tener castigo, y al cierre de 2023 la Fiscalía cargaba con cerca de 70.000 carpetas de investigación pendientes de concluir. La impunidad, ese aparato al que la prensa afín llamaba modelo de firmeza, produjo en los hechos el estado más violento de México y una montaña de expedientes que nunca, pero nunca se resolvieron. Queda claro que la dureza con la que la prensa trata a un gobierno estatal depende de dos cosas que nada tienen que ver con el periodismo. La primera es el partido que gobierna, porque a los estados panistas se les concede el beneficio de la duda y el titular suavizado que a otros les niega, aun cuando arrastren una crisis forense, fiscales investigados y expedientes archivados para proteger al poder. La segunda, pues, es el dinero público que ese gobierno reparte entre las redacciones, y es el caso de Chihuahua, que enseña hasta qué punto ese dinero compra no solo los elogios, sino también los olvidos, porque con más de 2.500 millones de pesos se financió una cobertura complaciente y el entierro silencioso de la impunidad, la deuda y los presuntos sobornos que rodean a la gobernadora. Mientras esos dos mecanismos operen, la ciudadanía seguirá recibiendo una imagen falsa de donde está de verdad el desastre, y el discurso de la mano dura seguirá presumiéndose intacto, precisamente porque sus peores resultados, que están en los estados que lo aplicaron, son los que la prensa tiene comprado el compromiso de no contar. Nuestro país volvió a demostrar su capacidad para organizar eventos de talla mundial con profesionalismo, hospitalidad y una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno. La organización del torneo fortaleció la imagen de México ante el mundo y confirmó que las instituciones del Estado mexicano cuentan con las capacidades necesarias para planear y ejecutar dispositivos de seguridad de gran escala de manera coordinada y eficaz. Estos resultados son producto del liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del trabajo coordinado con todas las dependencias participantes, en una estrecha colaboración especialmente con la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. El Plan Kukulcán también deja capacidades institucionales permanentes, mecanismos permanentes de coordinación y protocolos que seguirán fortaleciendo la seguridad del país.
Y hoy nos acompaña el diputado federal, vocero de Morena, analista habitual del Sinsonte y también de la Base América Latina, Arturo Ávila. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenido a la Base América Latina. Muy buenas tardes, los saludo con mucho aprecio a todas y a todos las y los compañeros de la Base América Latina. Arturo, ¿cuáles para ti son las claves de este dato que dieron a conocer ayer sobre la seguridad? Bueno, hay un cambio muy importante en términos de la estrategia de seguridad que ha implementado el gobierno de México. Un cambio que viene desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que se profundiza con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar, solo como datos relevantes, que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México, teníamos un promedio de homicidios dolosos que nos heredó el gobierno de Enrique Peña Nieto de 100 homicidios por día, mientras que hoy estamos ya cerca de los 50. Oye, falta mucho por hacer, por supuesto, pero la reducción llega casi al 50%. Y me parece que tiene que ver, por un lado, con una estrategia que tiene ejes muy claros. Uno de ellos tiene que ver con la atención a las causas, que ha sido, por supuesto, parte de la política pública más importante de nuestro gobierno, en el sentido de reducir la desigualdad que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Por otro lado, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, entendiendo a la Guardia Nacional como un ente especializado en la seguridad pública de nuestro país y además con una infraestructura que hoy forma parte del ejército, que comparte de alguna forma una disciplina militar sin que esto implique la militarización. Y eso hay que dejarlo muy claro porque es un ente que tiene una esencia y una especialización en la seguridad pública y por supuesto una fuerte también enseñanza en materia de derechos humanos. El tercer eje que me parece fundamental y que hay que mencionarlo también tiene que ver con las legislaciones que aprobamos en esta legislatura, en donde fortalecimos las capacidades de inteligencia del gobierno de México. Muchas de ellas han logrado incorporarse ahora a carpetas de investigación y esto ha permitido que la capacidad de inteligencia que antes no formaba parte de las carpetas de investigación pueda servir como pruebas, como elementos para que los jueces de control tengan mayores facultades para poder llevar a juicios, para poder aprender a criminales. Y finalmente algo que me parece muy relevante tiene que ver con la coordinación interinstitucional de todos los actores de la seguridad pública, no solamente del Gabinete de Seguridad, sino de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías Generales de los Estados y de las 32 entidades de nuestro país. Eso no sucedía en el pasado, no había esta coordinación. Las mesas de seguridad que se llevan todos los días, no solamente a nivel federal a las 6 de la mañana, en todas las entidades de nuestro país, a nivel estatal y a nivel municipal también. Entonces me parece que estos 4 ejes han fortalecido como nunca, sin duda, la lucha contra el crimen organizado, que hoy nos da resultados históricos, ¿no? Reducción del 48% de homicidios dolosos, reducción de todos los delitos de alto impacto de nuestro país, el mayor número de detenciones histórico y además en los 7 estados donde se concentra la mayor parte de los homicidios dolosos, en absolutamente todos ha habido una reducción muy importante de este delito que es los homicidios dolosos. Por eso yo creo que el gobierno de México lo está haciendo bien y que a pesar de las narrativas que ha querido construir la derecha de nuestro país, a pesar de las narrativas que ha querido construir la derecha de que estamos vinculados con el narco, cuando los únicos que estuvieron vinculados con el narco fueron ellos, pues se cae a pedazos con los datos, porque los datos matan cualquier mentira, por supuesto, Ina. Diputado, gracias por estar en la Base América Latina nuevamente. Le pregunto, ¿cómo se responde a los argumentos que vienen a minimizar el dato o a incluso a insinuar que se trata de una manipulación en los cálculos que hace el gobierno para inflar el número del descenso? Bueno, de manera muy sencilla. Hay una estrategia de la derecha en nuestro país para tratar primero de decir que somos como ellos. Lo vemos desde el 2024, cuando trataron de implementar esta estrategia de que éramos un narcogobierno.
Cuando hoy todas y todos sabemos que los únicos gobiernos que se vincularon, que crearon y que fortalecieron al cártel de Sinaloa fue el gobierno de Acción Nacional, ¿no? Y si no, pregúntenle a Vicente Fox, que dejó salir, según datos de esta periodista, la que la derecha quiere mucho, que es Anabel Hernández, pues por la puerta grande justamente del penal que llevaba el mismo nombre, al Chapo Guzmán. Damaso López, quien fue nombrado por Vicente Fox como subdirector de penales, pues después se convirtió en compadre justamente del Chapo Guzmán. Y Felipe Calderón nombró a Genaro García Luna, quien también Anabel Hernández lo acusó de haber recibido $3 millones de sobornos para dejar libre al Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Para que la gente nos entienda, el momento en donde crece más, en donde hay una vinculación directa del gobierno de México, es en los años donde gobernó el Partido Acción Nacional. Luego tuvimos una presidencia opaca, corrupta, pobre, que no atendió absolutamente nada, que fue la de Enrique Peña Nieto, y entonces la tendencia en los incrementos de homicidios dolosos desde 2006, que era un promedio de 27 por día, incrementó a 100, imagínate, ¿no? Y esta tendencia solo viene y solo cambia cuando cambia la política pública. La única forma en la que tú puedes medir una política pública es con el cambio en la tendencia, una tendencia que va a la baja de una forma muy importante. La mentira se cae cuando les decimos a los de la oposición que los estados gobernados por la oposición, como Guanajuato, por ejemplo, como Chihuahua, por ejemplo, como Aguascalientes, por ejemplo, como Querétaro, por ejemplo, como Durango, por ejemplo, o como Coahuila, todos señalan que hay una reducción también en los mismos porcentajes exactamente en los que informa el gobierno de México, porque la información se obtiene de las fiscalías estatales. Entonces que nos explique la derecha, sus propios gobiernos estatales nos mienten. Pues no, claramente no. Y entonces con eso se mata rápidamente el argumento de que la información que estamos presentando no es información fidedigna. Diputado, y aún así, con estos estados que mencionábamos, que han mantenido también a la alta estos índices, han sido bastante amables algunos medios de comunicación. Yo le preguntaría, ¿qué falta aún en estas políticas de seguridad para que México deje de ser un escenario de suceso como lo que pasa en Guadalajara hace unos meses, o el asesinato de Carlos Manzo, digamos, para que esto deje de suceder en el país? Pues falta mayor cooperación del gobierno de Estados Unidos, en mi opinión. Falta un reconocimiento de que la política de combate al crimen organizado es de dos vías, ¿no? Porque el primer consumidor de estupefacientes del mundo se encuentra en Estados Unidos. Son ellos los que tienen un enorme problema. Y mientras no reconozcan que el problema se atiende empezando por casa, pues es muy complejo tratar de atender este problema, ¿no? Ellos tienen que entender que es un problema de salud, que los problemas de salud se arreglan con políticas públicas que disminuyan, por supuesto, el consumo de las drogas. Pero también tienen que entender que hay líderes de cárteles norteamericanos. O sea, es imposible pensar que en Estados Unidos no existen líderes de cárteles norteamericanos y que no tenemos nada de información. También hay que decirlo. Hay instituciones financieras que blanquean los recursos de estas organizaciones criminales. Hay narcomenudeo también y nunca escuchamos que las autoridades norteamericanas los combatan tan frontalmente o que hagan señalamientos como los hacen, por ejemplo, con las organizaciones criminales en nuestro país. Entonces me parece que falta colaboración de parte de las autoridades de Estados Unidos, un entendimiento de que es un problema en donde sin duda mucho ayudaría su participación en su territorio y por supuesto la reducción del ingreso de armas. A ver, el 75% de las armas que ingresan a nuestro país y que son incautadas al crimen organizado vienen de Estados Unidos de forma ilegal. Y eso sin duda es una gran causante de la enorme cantidad de homicidios dolosos que se generan por este tipo de conductas delictivas. Entonces también mucho ayudarían si nos ayudan con la reducción de esas armas que ilegalmente se venden y que curiosamente pasan como si nada. Y que incluso en gobiernos de la derecha, en gobiernos como el de Felipe Calderón, se les facilitó el acceso en el famoso operativo Rápido y Furioso para disque geolocalizar a los criminales. Y luego nos enteramos que el chip se lo quitaron y que lo que permitieron fue armar a un ejército de criminales en nuestro país. Me parece que eso sería fundamental para poder seguir avanzando en una política pública en donde haya una disminución atendiendo la causa,
¿no? Y la causa, por supuesto, en un gran porcentaje se encuentra en Estados Unidos. Arturo, llevas muchos años en la política y, a ver, dime, ¿cuál crees que puede ser ahora la estrategia de la oposición frente a estos, bueno, evidentes logros de la gestión del gobierno que ya son imposibles de silenciar o negar? Bueno, yo lo veo muy claro, ¿eh? Para mí es muy claro. Yo lo que estoy viendo es que el gobierno de México da resultados, no solamente en materia de seguridad, los da también en la política pública en materia de bienestar. Tenemos un incremento del salario mínimo sin precedente, tenemos un incremento también del salario promedio en nuestro país como no había sucedido. Por supuesto, el poder adquisitivo de las y los mexicanos está en los niveles en los que no había estado desde 1978, ¿no? 1 de cada 4 familias en nuestro país recibe un programa social que está enfocado a sectores que son muy importantes como adultas y adultos mayores y por supuesto a niñas y a niños y a jóvenes que hoy nos ayudan a construir el futuro, ¿no? Entonces, me parece que la oposición, cuando se queda sin posibilidades de tener una simpatía electoral, ¿no? Sobre todo la derecha, históricamente lo que busca son alianzas intervencionistas con el extranjero. Entonces me parece que hoy lo que ellos han encontrado como una alianza importante es, por un lado, aliarse con una derecha internacional que ha operado en Argentina, que ha operado en Brasil, que ha operado, por supuesto, en Venezuela, que ha operado en España también, consultores políticos que son unos diseñadores y unos estrategas y unos expertos en las mentiras falsas, en la implementación de estrategias digitales a través de bots, de trolls y de amplificaciones, de pseudo periodistas, ¿no? Que están inventando una narrativa de comunicación falsa y, por supuesto, pues el sector más ultraconservador que está involucrado, que está dentro de las esferas del gobierno de Estados Unidos, que sin duda, pues parece que cada semana les regala algo, ¿no? Algo para tratar de validar la narrativa que están pretendiendo construir. Y el mensaje es que no se equivoquen, ¿no? Las elecciones se ganan con votos, las elecciones se ganan con la gente, con el pueblo, no acudiendo a las autoridades extranjeras para que les ayuden con señalamientos que en la mayoría no tienen ninguna validez. Arturo, muchas gracias por tu análisis. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muy buenas tardes. Y llegamos al final de este programa, y no solo llegamos al final de este programa, sino llegamos al final de la primera temporada de La Base América Latina. Mañana nos vamos de vacaciones, no nos vamos mucho tiempo, solo 2 semanitas. Nos vamos a ver aquí de nuevo a las 7 horas chilanga el día 3 de agosto. Mientras tanto, agradecerles haber estado aquí a lo largo de este año. Hemos hecho más de 200 programas. Justo hoy alcanzamos 700,000 suscriptores en YouTube. Si nos ve y por alguna razón todavía no está suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo ya, porque queremos llegar para el final de la segunda temporada a 1 millón de suscriptores. También suscríbanse a nuestras otras cuentas en redes sociales. Somos La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en Facebook, La Base América Latina en TikTok. También, como siempre, les animo a que se hagan socios y socios de Canal Red, porque esto es básicamente lo que nos mantiene trabajando de lunes a jueves y que garantiza que tengan este programa que no le debe nada a nadie, salvo a ustedes, que son nuestras audiencias todos los días. Lo pueden hacer escaneando el QR que les dejamos en pantalla. De verdad, apoyen nuestro trabajo. Ahora estaba repasando, Estefanía, todos esos contratos millonarios que tienen ciertos medios de ciertos gobiernos. Nosotros no tenemos nada de esto, por eso necesitamos su apoyo. Y les dejamos, como siempre, otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify, en caso de que nos prefieran escuchar. Y me despido hasta agosto con todos ustedes. Los queremos desde La Base América Latina. No se vayan lejos. Que vaya bien.